Bueno, muchas gracias por la presentación y por la oportunidad de poder estar en este seminario. Para mí es un gusto estar acá eh, presentando información por la que trabajé por muchos años. El seminario está enfocado a micronutrientes en América Latina y el tema que se me ha solicitado es la ingesta de folatos y vitamina B12 en la prevención de la enfermedad cardiovascular. Este fue un tema que se inició, yo diría, hace ya varias décadas, pero que fue muy fuerte aproximadamente a inicio del año 2000, fines de los 90. Fue un tema que tomó mucha fuerza y que generó una línea de trabajo muy fuerte. Los folatos y la vitamina B12 están muy conectadas y existe una relación reconocida con la enfermedad cardiovascular. Tal como presentó María José, debo reconocer que gran parte del material que vamos a ver hoy fue parte de experiencia que obtuve en el INTA, Universidad de Chile, y posteriormente en California, donde trabajé y estudié por varios años en la Universidad de California, como también en el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Nosotros tuvimos acceso a una cantidad bastante alta de datos, analizamos datos y trabajamos a nivel internacional con múltiples países, incluyendo países de África, de Europa, y poblaciones latinas fue un gran foco de mi trabajo en particular, incluyendo poblaciones latinas viviendo en Estados Unidos, como también poblaciones locales, incluyendo poblaciones de Chile, Bolivia, Guatemala, bastante trabajo en México, Brasil, por lo que eh, tuve un muy buen nivel de exposición a conocer la situación de los folatos y B12. Esto se dio más o menos entre el año 2011 y 2016. Después, reconozco, me perdí un poco directamente en el análisis de datos de folato y B12 porque transicioné al trabajo de metabolómica. Sin embargo, sigo activo, estoy actualizado y me atrevería a decir que las cosas no han cambiado tanto. O sea, la situación de la última década, yo diría en general, en el mundo de folato y B12 se mantiene más o menos intacta, a diferencia de la obesidad, etc. Tengo una consulta antes de continuar. Yo tengo en este momento en mi pantalla una serie de mini pantallas. ¿Esto ustedes lo ven? Si me Para pueden nada, confirmar. Alex. Ah, ya, ok, ok, Adelante. ok. Bueno, eh, esta diapositiva corresponde a una imagen de divulgación común por Internet, pero es bastante útil. Para poder entender qué es la vitamina B12 y la vitamina B9, folatos, tenemos que acercarnos de más a menos. En el mundo de los nutrientes existen los macronutrientes y los micronutrientes. Los macronutrientes asociados principalmente a energía, carbohidratos, proteínas, grasas, lípidos. Y los micronutrientes, muy a grosso modo, vitaminas y minerales. Nosotros, para efectos de esta presentación, estamos en el mundo de los micronutrientes, vitaminas y minerales. Dentro de las vitaminas y minerales existen subclasificaciones. Nos vamos a centrar en las vitaminas. Las vitaminas se pueden clasificar en general como vitaminas liposolubles o vitaminas hidrosolubles. Las vitaminas liposolubles son la vitamina A, D, E, K. Y las principales vitaminas hidrosolubles son las vitaminas del complejo B y la vitamina C. Si nos seguimos acercando, profundizando, estamos ahora desde nutrientes, micronutrientes, vitaminas, vitaminas del complejo B, y las vitaminas del complejo B son varias y están enumeradas. Vitamina B1, B2, B3, B4 no existe. B5, B6, B7, B8 tampoco existe. B9, B10 tampoco existe. Tienen números no consecutivos y tienen muchas veces su enumeración o su nombre químico. Por ejemplo, vitamina B1, tiamina.
Vitamina B2, riboflavina. Vitamina B3, ácido nicotínico. Vitamina B5, ácido pantoténico. Vitamina B6, piridoxina. Vitamina B7 prácticamente no se utiliza. Se habla en general de biotina. Y nos encontramos con la vitamina B9, folatos, ácido fólico. O sea, cuando hablamos de folato, es un nombre genérico. Nos estamos refiriendo a una familia de químicos que están relacionados. A veces podemos ver ácido fólico, otras veces folato, otras veces folatos, otras veces folatos y ácido fólico. Esos nombres corresponden a la vitamina B9, nombre que generalmente no ocupamos. O sea, si vamos a la presentación inicial, estamos hablando de folatos, no de vitamina B9. Eso es muy común, pero es un tema de terminología. Pero para efectos prácticos, estamos hablando de vitamina B9. B9 incluye folatos, ácido fólico. Y la vitamina B12, que generalmente llamamos Acaba de tener una pequeña caída, Alex. Vamos a dar un momentito. Vamos a dar un momentito, vamos a ver si Alex, el doctor Alex Brito consigue habilitar la conexión. Tal como les informé en el inicio, él se encuentra en Laos en este momento, está en medianoche y tiene un problema, tiene un asunto con la conexión que me informó que probablemente tenga alguna caída y tiene 2 equipos para conectarse. Muchas veces las caídas suceden en uno o en el otro y él está intercambiando esos equipos. Vamos a darle un momento. Justo acaba de entrar. Listo, Alex. Vamos a empezar a compartir de nuevo. Te dejo que alcances la diapositiva por donde estabas. Que estábamos en efecto hablando de B9 como tal. Eso, efectivamente. Muchísimas gracias. Sí, bueno, esto está dentro de lo esperado, pero acaba de pasar lo que podía pasar, que era el pequeño corte este, pero está dentro de lo razonable. No pasa nada, yo sé que lo entienden la audiencia. Bueno, como decía, está el mundo de la vitamina B9, folatos, ácido fólico, y el mundo de la vitamina B12 o cobalaminas. Ambas vitaminas son vitaminas hidrosolubles. Veamos qué tienen como semejante. Son vitaminas hidrosolubles de partida. Son vitaminas del complejo B. ¿Qué diferencia tienen? Que en el caso de los folatos existe su forma natural y su forma artificial de uso masivo. Cuando hablamos de folatos, hablamos de su forma natural. Cuando hablamos de ácido fólico, estamos hablando de su forma sintética. Pero podemos a todas ellas incluirlas o llamarlas folatos. Pero en estricto rigor, los folatos son la forma de la vitamina en los alimentos naturales. Y el ácido fólico es su forma sintética, manufacturada. La vitamina B12 incluye las cobalaminas y está presente solo en alimentos de origen animal. Y aunque existen múltiples formas químicas, generalmente hablamos de cobalaminas presentes de forma natural en alimentos de origen animal. ¿Qué otros elementos tienen en común? Ambas vitaminas, al encontrarse en niveles muy bajos en deficiencia, generan como consecuencia alteraciones hematológicas. Se genera anemia megaloblástica, anemia macrocítica. La condición conjunta, ya sea una vitamina es deficiente o ambas son deficientes, se asocian a anemia megaloblástica. En el caso particular de la vitamina B12, se asocia a alteraciones neurológicas. La deficiencia de folatos no se asocia a alteraciones neurológicas como tal. Sí, ambas a alteraciones
hematológicas. La vitamina B12 se asocia a deterioro cognitivo, demencia, enfermedad de Alzheimer, alteración de memoria, enfermedad de Parkinson, depresión, confusión. Y su deficiencia severa tiene un cuadro clínico muy bien descrito. Entro de nuevo, mil disculpas a todos, voy a informar nuevamente. Un momentito, por favor. Voy a aprovechar, ya hay 3 personas que tienen la mano levantada. No sé si es porque, listo, Alex. Bueno, has ingresado muy rápido, yo ya estaba aquí comentando de manos levantadas, etcétera. Adelante, por favor. Estás en silencio, ¿vale? Vas a tener que habilitar el micrófono. Ok, sí, estaba comentando que tengo mi sistema de emergencia para Pero muy bueno, ¿eh? Fue rapidísimo. el tema del internet. Sí, ven la presentación, ¿cierto? Ahora como archivo. Ya. Sí. Sí, ya, listo. ¿Alcanzaron a escuchar de la consecuencia a nivel hematológico de folato y B12 y consecuencia a nivel neurológico solo de B12? Neurológico, efectivamente. ¿Sí? Ya. Existe un cuadro clínico severo llamado degeneración combinada subaguda de la espina dorsal. Ese es el cuadro clínico de deficiencia de B12. A nivel químico, si vemos la estructura química de estas vitaminas, en el panel A tenemos a los folatos y en el panel B el ácido fólico. Químicamente no es necesario memorizar nada ni confundirnos con esto, pero tenemos pteridina, ácido paraminobenzoico y poliglutamatos en el caso de folatos. Poliglutamatos. En el caso del ácido fólico, solamente un glutamato. El ácido fólico es la forma monoglutámica. Simple, ese es el único mensaje. O sea, ha existido mucha discusión, hay personas que no trabajan en el mundo de la vitamina B9 y dicen, no, el ácido fólico es un elemento químico artificial. Químicamente, su diferencia radica en su forma monoglutámica. En el caso de la vitamina B12, estamos hablando de un anillo corrina y las formas químicas más comunes a nivel generalmente de suplementación es la cianocobalamina. Generalmente escuchamos, por ejemplo, la fórmula comercial Neurobionta, cianocobalamina. Pero existen otras formas también, metilcobalamina, hidroxocobalamina, adenosylcobalamina, etc. Por eso yo insisto, estas vitaminas son nombres genéricos para múltiples formas químicas. Y es bueno tener un nivel de base de este tipo de información para entender cómo se asocian a la enfermedad. En el caso de esta presentación, a la enfermedad cardiovascular. Es muy interesante que ambas vitaminas están muy relacionadas. Sin embargo, en términos de dónde se encuentran en los alimentos, se encuentran en fuentes dietarias muy diferentes. Estas fotografías resumen bastante bien eso. Los folatos, de hecho, si no me equivoco, de alguna forma la palabra folatos proviene de follaje, es decir, está asociado a lo que es el mundo de los vegetales verdes, como la lechuga, la espinaca. Es un componente más bien vegetal, aunque también, por ejemplo, se encuentran los huevos. En cambio, la vitamina B12 está en el mundo de los animales, ya sea leche, derivados del animal, huevo, pescado, carne en general. Pero su forma en el mundo, o sea, su forma química biodisponible en el mundo vegetal es prácticamente nula. Es prácticamente nula. A veces uno escucha que se dice es que la alga marina, que la levadura, pero es muy difícil competir con la vitamina B12 presente en el mundo animal. Por eso que la vitamina B12 adquiere importancia en poblaciones en donde existe baja ingesta de alimentos de origen animal, ya sea por decisión propia, como en el caso de
por ejemplo, vegetarianos estrictos, o por temas más bien religiosos, culturales, en donde se prohíbe el consumo de alimentos de origen animal, o por temas asociados directamente a pobreza, donde prácticamente el alimento de origen animal escasea. Vamos a ver en detalle temas de su metabolismo, su digestión, porque también uno puede ser deficiente de estas vitaminas por temas mal absortivos o también por temas genéticos. O sea, las deficiencias son bastante más complejas que solamente su ingesta dietaria. En términos de prevalencia de deficiencia de vitamina B12, esta diapositiva, esta figura, resume los estudios disponibles representativos de gran parte del mundo. Muchos estudios disponibles en el mundo, encuestas bioquímicas, mediciones bioquímicas de vitamina B12 sérica o vitamina B12 plasmática en múltiples poblaciones, niños, mujeres embarazadas, adultos, adultos mayores. Gran parte de los estudios están centrados en adultos mayores, ya que los adultos mayores presentan un riesgo mayor de ser deficientes por problemas de absorción. Vemos barras rojas y barras amarillas. La barra roja representa niveles bajos. La barra amarilla representa niveles marginales. Esto depende de los puntos de corte que se utilizan para definir el estado nutricional de deficiencia de vitamina B12. En este caso, si los valores son menores a 148 picomoles por litro, tenemos niveles bajos. Si los niveles son entre 148 y 221 picomoles por litro, niveles marginales. Si los niveles son mayores a 221, estamos hablando de niveles adecuados. Sin embargo, yo debo reconocer que no necesariamente una persona que tiene niveles marginales o bajos de la vitamina en sangre quiere decir que sea un paciente clínico. O sea, tiene que ir acompañado de un diagnóstico, de una sintomatología, para poder confirmar la deficiencia. Esto es en el contexto poblacional, para entender hasta qué nivel es prevalente la deficiencia o la insuficiencia de la vitamina. La deficiencia es de alta prevalencia. En países independientes de su nivel de desarrollo, se dan distintos grupos etarios, en algunos casos es mayor a 40%, y grupos especialmente vulnerables incluyen, como mencioné anteriormente, el adulto mayor, pero también la mujer lactante, y grupos típicamente poblacionales tales como la mujer embarazada, incluso los niños, pero la mayor parte de la investigación se desarrolla en los adultos mayores. Mensaje: la prevalencia de niveles bajos de vitamina B2 en sangre es alta, se ha descrito como alta. Y también eso incluye a gran parte de los países de América Latina. En este caso tenemos un resumen de lo que eran datos de Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México. Hay nuevas encuestas, pero es muy difícil ver niveles normales de deficiencia de, niveles normales de vitamina B2 en sangre. Ahora, ¿cuál es la situación de la deficiencia de folatos en América Latina? Muy diferente. Completamente lo contrario, debido a los programas de fortificación de la harina de trigo y la harina de maíz. Ya en el año 2010, la CDC mostraba en este gráfico a la izquierda, en este mapa en realidad, los niveles de cobertura de la fortificación con ácido fólico en América Latina. En América, en el mundo, y en América Latina en particular, vemos que está prácticamente toda América Latina bajo programas de fortificación. En el gráfico derecho, vemos las prevalencias en la era prefortificación con ácido fólico. En la parte inferior del gráfico de la parte derecha, vemos que en la era postfortificación con ácido fólico, prácticamente la deficiencia o los niveles bajos de folatos en sangre prácticamente desaparecen en toda América Latina. Mensaje: en América Latina los niveles de folato bajo son prácticamente inexistentes. O sea, convivimos con niveles esperables altos
de deficiencia de vitamina B12 o de niveles bajos de vitamina B12 y niveles no deficientes, no bajos de folatos, medidos en suero o plasma. Esto, una vez más, no son evaluaciones de ingesta dietaria, son evaluaciones bioquímicas. Ahora, anecdóticamente, el año 2015, nosotros estábamos haciendo mucho análisis bioquímico, medíamos folatos, B12 y otros marcadores. Esta diapositiva corresponde a una evaluación real de folatos en suero en niños escolares de Querétaro, México. Esto corresponde a un estudio cuya autora principal es la doctora Olga García, de Querétaro. Teníamos un trabajo colaborativo, teníamos acceso en Estados Unidos a las muestras de Querétaro de los niños, y de hecho yo me encontraba manejando este instrumento, y saqué esta fotografía a la pantalla, porque tenía una pesadilla en mi trabajo de laboratorio. Tenía cada una de las mediciones, cada uno de estos puntitos rojos representa un nivel sobre la capacidad de medición del instrumento, o sea, niveles altos de folato. Cuando esto sucede, yo pensé que estaba haciendo algo mal. Dije, algo está mal con este instrumento, algo está mal, voy a tener que repetir los análisis, ¿qué está pasando? Está saliendo todo rojo. Bueno, hicimos todo lo que había que hacer, las validaciones, nos significó un pequeño dolor de cabeza, pero llegamos a la conclusión de que se trataba de represión de folato. Había niveles altos de folatos en los niños. Y esto es un panorama, o al menos en ese tiempo era un panorama común. Por lo que la deficiencia de folatos estaba prácticamente descartada en absoluto. De hecho, nuestras mayores consideraciones eran más bien en el extremo de la elevación, y estábamos estudiando la interacción de los niveles bajos de vitamina B12 con niveles altos de folato. En ese mismo periodo que analizábamos estas muestras, teníamos muestras de África, de Níger. Níger es un país de África, no Nigeria. Estábamos analizando en el mismo instrumento, siguiendo los mismos protocolos. La única diferencia era el origen de las muestras, quizás cómo estaban tomadas las muestras, pero estábamos midiendo prácticamente lo mismo en distintos contextos, y este es el gráfico de prevalencia de deficiencia de vitamina B12 y de folato que teníamos en ese momento en más de 700 mujeres embarazadas en un país con graves problemas socioeconómicos. Teníamos el panorama completamente contrario. 77% con niveles bajos o marginales de vitamina B12 y un 55% de niveles bajos de folato. O sea, el contexto completamente contrario a la de la realidad latinoamericana, en donde estábamos con niveles muy por debajo de la deficiencia de folato. Ahora, estos seminarios se desarrollan desde España. El contexto europeo es diferente, porque en Europa no existe la fortificación obligatoria de las harinas con ácido fólico. Durante esos años hicimos un análisis en más de 160.000 adultos que fueron atendidos en una clínica por sospecha de deficiencia de vitamina B12 en Rotterdam, la segunda ciudad más grande de Holanda después de Ámsterdam. Y encontramos que la deficiencia era alta de vitamina B12. Los niveles eran altos. Sin embargo, cuando estratificábamos la anemia macrocítica, teníamos dificultades para saber si realmente se debía o no a deficiencia de vitamina B12 o deficiencia de folato. Había un 8% de niveles bajos de folato. La realidad latinoamericana y la realidad de las Américas es distinta a la realidad de muchas partes del mundo. No podemos generalizar. Esta presentación está en el contexto latinoamericano. El contexto latinoamericano es un contexto de niveles esperables, de niveles bajos de B12 sustanciales, con niveles muy bajos o inexistentes de folatos, con excepción de casos muy particulares.
tenemos que enfocarnos al tema de las enfermedades cardiovasculares. El único punto en esta diapositiva, esta imagen representa la absorción de los folatos. En el lado izquierdo tenemos folatos ingeridos a través de la dieta. En el lado derecho tenemos el ácido fólico presente en alimentos fortificados o en suplementos. Ambas formas químicas, ya sean naturales o artificiales, son absorbidas. Una presenta un tipo de transporte, el ácido fólico otro tipo de transporte, pero ambas son transportadas como, si se fijan, aparece 5-MTHF. Esa es la forma de transporte, tanto para folato y ácido fólico, para ser metabolizado. En el caso de la vitamina B12, la cobalamina está unida a proteínas. En el estómago requiere la unión de aptocorrina y se genera otra unión con el factor intrínseco, que me imagino lo han escuchado, el factor intrínseco. Deficiencia por problemas de factor intrínseco o por falta de factor intrínseco, esa es la deficiencia de vitamina B12 asociada a la vejez, a la atrofia fisiológica del adulto mayor. Existen alteraciones con el factor intrínseco que conllevan a la deficiencia de vitamina B12. La vitamina B12 tiene un comportamiento además bastante particular. A diferencia de todo el resto de vitaminas hidrosolubles, se almacena en el hígado como una vitamina liposoluble. Es muy extraña. Por ejemplo, la vitamina C no presenta este comportamiento. Uno requiere la ingesta diaria, no existe un nivel de depósito como en el caso de la vitamina B12. Los niveles de depósito existen para la vitamina A, la vitamina D. La vitamina B12 se deposita principalmente a nivel hepático. ¿Y cuál es la particularidad de eso? Que uno puede estar cubierto varios años con una ingesta muy deficiente y sin embargo tener un suministro hepático. Cuando existe la deficiencia de vitamina B12, uno intenta impactar la represión para generar los depósitos necesarios para prevenir la deficiencia a corto, mediano y yo diría incluso casi largo plazo. Obviamente, lo que se busca es una ingesta diaria adecuada, pero tenemos depósitos. Y eso adquiere relevancia al momento de ver los niveles de riesgo con enfermedades, ya sea alteraciones cognitivas, daño neurológico, alteraciones hematológicas, o la relación de estas vitaminas con las malformaciones, con los defectos de tubo neural. O sea, ¿por qué tenemos los niveles que tenemos de fortificación de ácido fólico? Están justificados para prevenir los defectos de tubo neural. Y existe discusión de hasta qué punto es solamente atribuible al suministro de ácido fólico, pero también es esperable que la vitamina B12 tenga algún nivel de rol en la prevención de los defectos de tubo neural. Ahora, ¿por qué están relacionadas estas vitaminas? Una está principalmente en alimentos de origen vegetal, la otra está en alimentos de origen animal. Ok, ambas son del complejo B, pero ¿qué más tienen en común? Su metabolismo. No su presencia en la fuente dietaria, no su absorción, no su forma de depósito, el metabolismo. O sea, lo que sucede con la vitamina una vez que está en la célula. El metabolismo es muy interrelacionado. En esta imagen podemos ver que tanto la vitamina B12 como los folatos que provengan de forma natural o del ácido fólico están en el citoplasma de la célula, están en un ciclo. Y en dos ciclos en realidad. Y en estos ciclos, al existir bajos niveles, ya sea de folatos o de vitamina B12, se incrementa homocisteína. ¿Qué relevancia tiene? Que esa es la conexión con la enfermedad cardiovascular. ¿Por qué se hace una invitación a hablar de folatos y vitamina B12 en la enfermedad cardiovascular? Por la homocisteína, hiperhomocisteinemia, niveles altos de homocisteína en la sangre. La hiperhomocisteinemia es la conexión con la enfermedad cardiovascular
y al existir o deficiencia de folatos o vitamina B12 se incrementa. También, si se fijan en esta imagen, aparece la vitamina B6 y también aparece la vitamina B2. O sea, las vitaminas del complejo B involucradas en este ciclo, en donde están las metilaciones. Este es el metabolismo monocarbonado. En el metabolismo monocarbonado se generan las metilaciones necesarias para múltiples funciones y se produce la síntesis de ácidos nucleicos y en ambos casos se necesita folatos o vitamina B12. Si una o ambas están deficientes, se va a alterar este sistema y se va a aumentar homocisteína. También, si vemos en el lado derecho abajo, aparece la mitocondria. En la mitocondria está el rol de la vitamina B12. Pero para efectos de enfermedad cardiovascular, tenemos que pensar en citoplasma, metabolismo monocarbonado, ya sea tanto vitamina B12 o folatos, impactando la homocisteína, incrementando la homocisteína, como factores principales dentro del metabolismo. La deficiencia de vitamina B6 y B2 también impactan a la homocisteína, pero en menor grado. Esta imagen puede generar confusión, pero es para mostrar que la homocisteína es utilizada como biomarcador de estado nutricional de folatos y vitamina B12. Esta es una evaluación de correlaciones entre múltiples metabolitos. Cada una de las pequeñas columnitas son un metabolito. Y cada una de los nombres que tenemos, HOLO-TC, B12, CB12, TH6, son los biomarcadores, en este caso, de deficiencia de vitamina B12. Holotranscobalamina, vitamina B12, vitamina B12 combinada, homocisteína, ácido metilmalónico. La homocisteína, si se fijan, junto con el ácido metilmalónico, aparecen principalmente de color azul. Y la holotranscobalamina, B12 y CB12 aparecen de color rojo. Lo que estamos intentando mostrar es que son correlaciones inversas en dirección a la deficiencia. Si hay deficiencia de vitamina B12, esperamos elevaciones de ácido metilmalónico y de homocisteína, y viceversa, niveles normales de holotranscobalamina, vitamina B12. O sea, el punto acá es que la homocisteína responde directamente al estado nutricional de vitamina B12 al punto que la utilizamos como un biomarcador. Si queremos diagnosticar a una persona como deficiente en vitamina B12, medimos homocisteína. O sea, la homocisteína está absolutamente probada ser relacionada a vitamina B12. Esto es exactamente lo mismo, pero en este caso son los metabolitos presentados en relación a interrelaciones entre metabolitos, y tenemos acá función nerviosa y tenemos a la homocisteína, o sea, la vitamina B12, los folatos, están muy conectados con la homocisteína y también están conectados con función, en este caso, función nerviosa. La parte más compleja del trabajo bioquímico es asociar a la función. En el caso de la función cardiovascular, la relación es a través de la homocisteína. La homocisteína es un biomarcador de folatos y B12. Y la homocisteína, como se puede ver acá en esta imagen, es central en el metabolismo monocarbonado. Este es un esquema que resume las múltiples relaciones bioquímicas y metabólicas de múltiples marcadores y biomarcadores, enfatizando el rol de la homocisteína al existir deficiencia de vitamina B12 o folato. Ahora, la hiperhomocisteinemia se asocia a la enfermedad cardiovascular. Si tenemos niveles bajos de vitamina B12, si tenemos niveles bajos de folato, aumenta la homocisteína. La homocisteína alta está asociada a enfermedad cardiovascular, pero también existen otros factores que incrementan los niveles de homocisteína, incluyendo el tabaquismo, el alcoholismo, la deficiencia de vitamina B6. Esto hace las cosas complejas. O sea, no solamente depende de folato y B12, incluso depende del consumo de café, la homocisteína.
Ahora, uno de los principales hallazgos iniciales que permitieron hacer la conexión con la enfermedad cardiovascular. O sea, hay que pensar por qué estamos conectando homocisteína a enfermedad cardiovascular. Bueno, una de las bases es la homocisteinuria. La homocisteinuria es, de alguna forma, una enfermedad rara. Es un error congénito. Y en este error congénito se desarrolla un defecto enzimático en la enzima cistationina beta sintetasa, que genera una acumulación tan alta de homocisteína que se asocia a cuadros psiquiátricos, complicaciones oculares y a una batería de alteraciones cardiovasculares. Pero estos son casos clínicos, no son casos poblacionales, pero son casos muy bien descritos y se han descrito por muchos años. Se producen alteraciones a nivel cardiovascular, se produce incidencia de patología vascular, se espera mortalidad asociada a los niveles excesivos de homocisteína. Persona con homocisteinuria, asociación con enfermedad cardiovascular muy bien descrita. Ahora, ¿es la homocisteína un factor de riesgo? ¿Es un marcador? ¿Qué es esto? En este trabajo podemos ver a la hiperhomocisteinemia como un factor de riesgo o como un marcador poderoso de enfermedad cardiovascular. Existen incertezas, por eso elegí este trabajo. O sea, no se sabe bien o se ha cuestionado mucho cuál es la dirección de la alta homocisteína y la enfermedad cardiovascular. Como este trabajo, que no puede ser más claro, homocisteína y enfermedad cardiovascular, ¿es causa o es efecto? Esas son preguntas que están presentes hasta el día de hoy. Si vamos más en detalle a cuáles son los determinantes de la hiperhomocisteinemia. O sea, nosotros partimos hablando de folatos B12 y ahora estamos hablando de hiperhomocisteinemia. La hiperhomocisteinemia se atribuye a temas de edad, género, origen étnico, genética o adquirida. Es decir, en este caso vemos la deficiencia de folatos y vitamina B12. O sea, es un determinante. Estado de salud, la función renal, el hipotiroidismo, temas asociados a estilo de vida, como nombraba anteriormente, fumar, beber alcohol, el uso de la cafeína en exceso, la falta de ejercicio también impacta la homocisteína. Pero acá hay un elemento más que importante, que es un defecto genético, MTHFR, metiltetrahidrofolato reductasa. Problemas genéticos en la metiltetrahidrofolato reductasa. ¿Por qué es relevante esto? Porque esta es la base de ver cuál es la relación causal o de efecto de la hiperhomocisteinemia asociada a enfermedad cardiovascular. Esta es una evidencia de causalidad entre homocisteína y enfermedades cardiovasculares. Esto es un metaanálisis de enfermedades cardiovasculares. Son al menos 3 tipos de enfermedades cardiovasculares en asociación con estudios con mutación de la enzima metiltetrahidrofolato reductasa. En este trabajo, que ya tiene bastantes años, estamos en 2021, esto es del 2002, se mostró que existía una asociación. Si vemos abajo, cuesta un poco verlo, pero se ve que hay una asociación significativa entre los defectos genéticos del MTHFR asociado a enfermedad cardiovascular. Eso es muy poderoso para sustentar que la relación entre la homocisteína y la enfermedad cardiovascular tiene más bien una relación causal más que de efecto. Pero existen niveles de controversia. Por ejemplo, tenemos acá, ¿por qué las vitaminas que bajan los niveles de homocisteína y suplementaciones con antioxidantes como vitamina E aparecen ser inefectivas en la prevención de la enfermedad cardiovascular? Estas preguntas se han dado por mucho tiempo. Y en gran parte, la respuesta está obstaculizada porque son relaciones muy complejas, existen múltiples factores confundentes, no es fácil trabajar en esta área porque hay mucha interrelación entre múltiples otros factores.
La gran pregunta es, ¿sabemos que los folatos y la vitamina B12 reducen la homocisteína? Sí. ¿Sabemos que la homocisteína es un biomarcador de estos nutrientes? Sí. ¿Quiere decir eso que suministrando folato y vitamina B12 va a reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular? Esa es la respuesta que no está concluida. Y es la respuesta principal. Es la respuesta de función. Si vemos esta imagen, tenemos la elevación de la homocisteína en relación al proceso de aterosclerosis. Pero tenemos múltiples otros factores. Tenemos fumar, la hipercolesterolemia, etcétera, la hipertensión arterial. Aquí aparecen, como ven, la deficiencia de folato y vitamina B12. A la homocisteína por mucho tiempo se le consideró, se le llamaba el segundo colesterol, o sea, se comenzó a considerar como el colesterol, como un marcador. Si una persona tenía niveles muy altos de homocisteína, se postuló en su momento que podía ser tan fuerte en asociarse a riesgo cardiovascular como el colesterol. Y una vez más, reducir el nivel de homocisteína elevado se puede generar a través de el suministro de folatos y vitamina B12. Ahí viene también otra pregunta. ¿Suministro? ¿A qué te refieres con suministro? ¿Fortificación? ¿Suplementación? ¿A través de la dieta? ¿Qué tipo cuando uno trabaja con estas vitaminas, hay que pensar que son preguntas distintas. Uno puede asociar transversalmente el estado nutricional de la vitamina con la enfermedad o puede evaluar el efecto. El efecto se evalúa a través de una intervención. Por ejemplo, el estudio anterior de genética no es una intervención, es un estudio observacional. El estudio del efecto requiere un experimento, requiere un trial, un RCT. Este trabajo lo seleccioné y me pareció interesante porque es muy bueno en términos visuales. Esto muestra la relación de la ingesta de folatos y vitamina B12 y el riesgo de enfermedad coronaria. Trabajos así no son muy abundantes. Podemos ver trabajos asociando folatos y vitamina B12 y homocisteína. Podemos ver trabajos asociando homocisteína y enfermedad cardiovascular. Pero ver un trabajo de folatos y vitamina B12 y enfermedad coronaria es difícil de ver. Además, es ingesta, no es estado bioquímico. Por eso, yo invito a que cuando uno estudia este tipo de evidencias, hay que contextualizarse bien, porque son distintos tipos de interrogantes. Son preguntas asociadas a observaciones, experimentos, es bioquímico o no, en qué tipo de población. Son relaciones muy, muy complejas. En el panel del lado izquierdo tenemos que a mayor ingesta de folato, disminuye el riesgo relativo de enfermedad coronaria. En el lado derecho tenemos la misma relación con vitamina B12. Sin embargo, siendo honesto, porque es muy fácil elegir la información que uno quiere elegir para armar una historia, este trabajo también incluía un metaanálisis clásico, y ese metaanálisis no concluyó que existía una relación causal-efecto entre folatos B12 y enfermedad coronaria. O sea, este análisis es un análisis secundario, observacional, en base a compilación de evidencia disponible. El mensaje que aparece acá es que aparentemente existe un riesgo relativo menor de enfermedad coronaria asociada a mayor ingesta de folatos o vitamina B12. Bueno, ¿qué puntos importantes se pueden hacer? Existe abundante evidencia de asociación entre niveles altos de homocisteína y enfermedad cardiovascular. Sin embargo, no existe acuerdo aún en que la reducción de homocisteína por ingesta dietaria, ya sea de folatos o B12, reduzca el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Si ustedes van a una reunión de vitaminas B, folatos, vitamina B12, van a ver el nivel de discusión que existe. Recuerden que también está el tema neurológico, el tema cognitivo. Ese tema está más claro, porque está asociado principalmente solo a la vitamina B12 y hay mucha más evidencia. Y también, si tenemos un vegetariano estricto
una persona absolutamente expuesta de privación de vitamina B12, podemos ver casos clínicos que desarrollan la enfermedad. Sin embargo, no necesariamente desarrollan enfermedad cardiovascular. Entonces, el tema, hay que reconocer, está muy contaminado de alguna forma por los múltiples otros factores asociados a la enfermedad cardiovascular y también a la temporalidad. O sea, la enfermedad cardiovascular no se puede estudiar en 3 meses. Se necesitan estudios longitudinales bastante largos. Los estudios experimentales son muy complejos de hacer, por lo que la respuesta está aún a la espera de estudios experimentales concluyentes. La relación causa-efecto es débil para decir que el estado nutricional normal de folatos y B12 reduce el riesgo cardiovascular o que la suplementación o la fortificación con ácido fólico o vitamina B12 reduce el riesgo de enfermedad cardiovascular. Esa evidencia aún es débil. Ahora, este es un mensaje final. Yo diría que lo importante es asegurar el estado nutricional de niveles normales. Normales aparece destacado en negrita, de folato y vitamina B12. En América Latina y en cualquier parte del mundo, ya que son factores protectores, sabemos, de anemia megaloblástica, de alteraciones neurológicas, B12, de defecto de tubo neural, principalmente folato, y potencialmente de enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué? Debido a que se asocian a normalización de homocisteína circulante. Pero estamos hablando de niveles normales, no elevados, ni bajos. O sea, hay que hacer un llamado al equilibrio. En este caso, la promoción de una dieta saludable, adecuada, equilibrada. ¿Por qué? Porque tenemos la tendencia a estudiar los nutrientes aislados, y esto es mucho más complejo. Hay muchos factores de interrelaciones entre nutrientes y no nutrientes, componentes bioactivos, presentes en los alimentos, muy diversos, muchos muy descritos, muchos otros no descritos, asociados a múltiples funciones biológicas, tales como la enfermedad cardiovascular, pero la enfermedad cardiovascular también es un componente de la salud. Está el componente mental, está el componente hematológico en este caso, por lo que si hay un mensaje que uno puede entregar es promover la normalización, la adecuación del estado nutricional de todos los nutrientes, y en este caso de folato y vitamina B12. Ahora, uno puede conversar cómo lograr esa normalidad, cómo obtener esa normalidad, cómo prevenir el exceso, cómo prevenir los niveles bajos. También es complejo, no es solamente entregar el nutriente y creer que por eso el estado nutricional va a ser normal. O también, otro punto que a veces nos cuesta entender, es que tener niveles normales en la sangre tampoco quiere decir que tengamos completa certeza de que la función bioquímica metabólica va a ser la ideal. O sea, se tiene que hacer un análisis asociado a la función, ya sea bioquímica, biológica o de expresión en la salud. O sea, cuál es la relación funcional, en este caso, de las deficiencias. También hay que pensar que la enfermedad cardiovascular está muy descrita en relación a la elevación del exceso, el consumo elevado de sodio, el consumo de ácido graso saturado, la baja ingesta de fibra, el tema de bajo nivel de actividad física, etc. O sea, todos esos factores, no hay ninguna duda que son en extremo fuertes. Por lo tanto, folatos y B12 son simplemente un componente más necesario, importante, que no solamente se asocia a enfermedad cardiovascular, pero hay que ponerlo en el contexto. Es un elemento más de la evidencia disponible para prevenir, en este caso, enfermedad cardiovascular. Bueno, quería agradecer a FINUT por la oportunidad. Para mí ha sido un agrado poder conversar de esto, poder mostrar un tema que trabajé por tantos años, y está mi correo de contacto, mi página web, si alguien me quiere contactar, y estoy completamente disponible para cualquier pregunta.